Muy bien, mis hermanos, vamos entonces a iniciar con este tiempo del mensaje, con este tiempo de edificarnos, y ahora no con los himnos, sino ahora con la palabra del Señor, nuestra principal herramienta, nuestra principal fuente de revelación, de corrección, de la voz de Dios. Nosotros podemos prácticamente decir que oímos la voz del Señor tan clara a nuestro oído, como si Él nos estuviera susurrando cuando leemos su palabra. Muchas iglesias no tratan la palabra del Señor como la voz de Dios, y es por eso que a veces es la palabra más algo, la palabra más cualquier otra cosa que se puedan inventar, pero nuestro objetivo es siempre cimentarnos en la palabra de Cristo, porque ahí está su revelación, ahí está su dirección para nosotros. Y para el día de hoy, entonces, vamos a ver un tema que es bastante importante. Es un tema que invito a que ahora que estemos orando, le pueda pedir al Señor, como siempre lo menciono, que le dé entendimiento, que le hable, que le dé la sabiduría para entender este mensaje y aplicarlo. Es aplicable en todo sentido, en toda área de nuestra vida, para cualquier edad. En todo momento siempre podemos aplicar este tema, pero si lo aplicamos de la manera bíblica, si nos encomendamos al Señor y si le pedimos que su Espíritu nos direccione a aprender de lo que nos menciona la palabra. Con eso en mente, entonces cerremos los ojos, oremos al Señor para iniciar. Gracias, amado Padre, nuestro buen Señor. Muchas gracias por este día, Señor. Es una bendición enorme compartir la palabra, es una bendición enorme congregarnos, Señor. Es una bendición enorme cantar a ti y que como hermanos, como familia en Cristo, podamos honrar tu nombre aprendiendo de tu palabra, Señor. Nuestro tesoro, la palabra, Señor, cuando nos acercamos a ella queremos tener un corazón humilde, Dios, un corazón enseñable, un corazón atento, oídos atentos para que lo que vayamos a estar mencionando sea para glorificarte a ti primeramente y para que nosotros podamos crecer como iglesia, Señor. Te pido que este tiempo, Señor, para que tú nos hables, que nos dirijas, que nos enseñes, le hables a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Y nos dirijas a hacer ese tipo de iglesia que tú quieres que seamos para hacerte sonreír, para agradarte, Señor, para que tú recibas toda la gloria. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a iniciar con nuestro tema. La vida cristiana normalmente es comparada con una carrera, lo menciona la misma palabra y ahora más tarde lo vamos a estar viendo los versículos puntuales. Y en esta carrera que debemos cada uno correr con el mismo objetivo, con la misma meta, que es Cristo, la cual es la meta de nuestra vida, la cual es donde tenemos nuestra mirada, como lo cantábamos hace un momento, es una carrera de crecimiento espiritual, es una carrera en la que no somos los mismos cuando la empezamos a correr, cuando empezamos a creer en el Señor, cuando recibimos el Evangelio, a cómo vamos en este momento y a cómo estaremos en un futuro, sino que en todo momento debemos asimismo, es una carrera y yo lo puedo ver como una carrera en una subida, ¿sí? No estamos en el mismo punto, no es una carrera plana, es una carrera de subida. En cada momento debemos ser un poco más santos, un poco más semejantes al Señor, tener una mentalidad más santa, unas actitudes más santas, una disposición más santa. Que tu lenguaje, que tu forma de pensar no sea la misma que hace un año, que hace 2 años, sino que en esta carrera que nos encontramos podamos cada vez imitar más al Señor. Y bien, entonces en esta misma carrera el creyente lucha a veces con la inseguridad de qué prácticas permitir o limitar en su vida. ¿Alguna vez se ha preguntado cuando se encuentra con un área que la Biblia no condena ni tampoco aprueba? Eso es algo medio frustrante. Cuando nos encontramos, queremos saber cómo responder hacia una situación o hacia una práctica, hacia una actividad, y tal vez leemos la Biblia y vemos que no aparece nada específico. Por ejemplo, en la iglesia siempre ha sido un tema de discusión y de polémica el consumo de alcohol, por ejemplo. Si buscamos pasajes no vamos a encontrar uno que diga que condena el consumo de alcohol y tampoco otro que nos anima a hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos con esas cosas? ¿Qué hacemos con ese tipo de situaciones que podemos llamarlas como áreas grises? ¿Sí? Cuestiones que no están ni en blanco ni en negro, que no son ni aceptadas, ni aprobadas, ni mandadas a hacer por la palabra, pero que tampoco son condenadas y tampoco son directamente pecaminosas, como lo menciona la palabra. Entonces, ¿qué hacemos con todas esas cosas? ¿Qué hacemos con aquellas cuestiones que a veces pueden hacer que nuestra santidad en esa carrera que nos encontramos disminuya? Y prácticamente es como si estuviéramos corriendo y tengamos que hacer un alto
en nuestra carrera hasta que sepamos qué hacer con esa actitud. Si la quitamos, si la ponemos, si la permitimos, si la limitamos o qué hacemos con ella. Esta incertidumbre ha llevado a muchos creyentes e iglesias a caer en un estilo de vida en el que, por un lado, la espiritualidad es medida por un régimen estricto, ¿verdad? Imagino que usted conoce cientos de ejemplos de reglamentos hechos por hombres y establecidos en las iglesias y que sus opiniones llegan a estar por encima de lo que menciona la palabra. Iglesias que se van a un completo extremo, de ser completamente cuadradas, y por ejemplo a las mujeres no se les permite utilizar un pantalón porque es pecaminoso, sino que tienen que estar en todo momento en falda. Si tienes el pelo medio largo, eso ya es pecaminoso. Si tienes alguna práctica o alguna otra cosa que la Biblia no menciona, ni condena, ni aprueba, y que aún así esa incertidumbre ha llevado a que se vaya a un extremo en el que se vuelve prácticamente como un fariseo, que era la época de Jesús y que lo podemos ver en la palabra. Entonces, ese es un extremo del cual debemos tener cuidado, y asimismo también esa incertidumbre, al no saber qué hacer con este tipo de cosas, con este tipo de áreas grises, ha llevado a otro extremo, es en las iglesias, en las que la espiritualidad no es nada tan importante. Tú puedes vivir tu vida como tú quieras y cualquier cosa que tú hagas, pues va a estar bien, porque si eres un hijo de Dios, pues cualquier cosa que hagas está bien, ¿verdad? Es una cuestión muy blanda con cómo vivimos, cómo actuamos, cómo pensamos, y a veces no importa nada de lo que tú hagas, porque si tenemos libertad en Cristo, entonces también tenemos una licencia para pecar. Es la forma en la que muchas iglesias lo tratan. Me imagino que conocemos ejemplos, y eso ha hecho mucho daño en general a la iglesia, mis hermanos, cuando estos extremos, cuando no se hace un análisis minucioso de lo que la palabra nos muestra, porque la palabra sí tiene que decir acerca de ello, sino que nos vamos por la fácil, a lo que yo opine, a lo que yo le pueda imponer a mis hermanos, a lo que un pastor o cualquier otra persona puede imponer de una manera cuadrada, legalista, o de una manera libertina. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Y nuevamente, por eso lo mencionaba, es un tema sumamente aplicable. Y me imagino que ustedes se han encontrado con eso. Muchas veces en la crianza de los niños, muchos padres llegan a actuar de esta manera, en la que por cuidarlos enseñan a los niños a ser moralistas, ¿sí? En la que no puedes ver esto, no puedes hacer esto, no puedes tocar esto, no puedes vestir de esta manera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Pues bueno, porque lo ordena un padre, ¿verdad? Más allá de lo que busquemos en la palabra. Y eso es algo que debemos hacer por nosotros mismos. Antes de ir a nuestro pasaje principal, vamos a leer un par de versículos que se encuentran en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dos versículos sumamente conocidos que nos ayudan a entender muy bien este tipo de cosas. ¿Y cuál es nuestro objetivo como corredores en esta carrera espiritual? Búsquelo ahí, por favor. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Podemos dejarlo hasta ahí, pero quiero que nos fijemos en esa parte del versículo 1, en la que menciona: despojémonos de todo peso y del pecado. Eso es lo que vamos a estar viendo y lo que con este mensaje procuro que usted pueda hacer, despojarnos del peso y del pecado. No es casualidad que se utilicen estas dos palabras, estos dos conceptos. Si se fijan, menciona peso y pecado, ¿sí? Despojémonos del peso y despojémonos del pecado. ¿Por qué no dice simplemente despojémonos del pecado pesado, o del peso del pecado, sino que hace una separación? Sabemos lo que es pecado, y pues, a medida que hemos crecido en nuestra carrera de la fe, en nuestra vida de santificación, pues conocemos más cosas de la palabra que son claramente pecado. Si yo les digo matar está mal, todos podemos decir, sí, en verdad, matar está mal, sabemos que estamos pecando si lo hacemos: mentir, engañar, robar, adulterar, etc. Toda esa lista de pecados que la palabra menciona y que sabemos, para nadie es un secreto, que son pecados. Pero también el versículo nos llama a despojarnos del peso en nuestra carrera espiritual. ¿Y a qué apunta ese peso? La palabra griega, de la cual
traduce como peso es la palabra bulto también, se puede utilizar como bulto. Cualquier forma de peso, ¿sí? Un bulto pesado. No es una cantidad exacta, sino es simplemente algo que nos carga, algo que en el caso, en este ejemplo de la carrera cristiana, nos estorba. Imagínate que tú estás a punto de correr una maratón y te preguntas, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo necesario para correr esa maratón? Pues tenis, ropa cómoda, tal vez algo para retener el sudor en la cabeza, pero imagínate que tú quieres correr esa carrera con un saco de lana muy pesado. ¿Eso va a ser productivo para tu carrera, para tu maratón o no? ¿Verdad que no? Va a ser un estorbo, va a ser algo pesado. O en vez de correrla con tenis, decides correrla con botas, ¿sí? Pues también va a ser pesado, va a ser incómodo. En vez de utilizar una pantaloneta, pues te pones una chaqueta, un jean muy apretado, cosas así por el estilo. Van a ser un estorbo para esa carrera. A eso es a lo que apunta Pablo cuando escribe: despojémonos del peso y del pecado. Despojarnos del pecado sabemos cómo hacerlo, no pecando, ¿verdad? No debemos pecar, no debemos matar, robar, etcétera, y cualquier cosa que sabemos claramente que la palabra menciona que desagradan a Dios. Pero la idea de este mensaje, y a lo que quiero llegar, es que identifiquemos qué cosas son un peso, son un estorbo, que puede que no necesariamente sean pecaminosas. Esa es la idea, que no son necesariamente pecaminosas en sí, pero que pueden ser un estorbo para tu carrera espiritual. ¿Queda claro, mis hermanos? Con eso en mente, entonces vamos ahora sí a leer nuestro versículo principal. Leámoslo primero. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículos 23 al 33. Creo que este ejemplo de la carrera nos ayuda a entender muy bien lo que vamos a leer a continuación. Búsquelo ahí, por favor. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 23 al 33. El primer versículo es muy conocido también y quiero que lo analicemos muy bien. Va a ser prácticamente como el principal. Aunque leemos todo para tener el contexto mejor y a lo que quiere apuntar Pablo, que es el que escribe esta carta. Leámoslo juntos. Versículo 23 empieza diciendo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro, porque ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello en que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, comprendemos el primer versículo, es fácil entenderlo, pero a medida que Pablo empieza a mencionar esta cuestión de las comidas, de las carnicerías, entonces ya como que se complica la cosa. Comer unas cosas sí, pero a veces otras cosas no. Participar de unas cosas, pero si sucede algo entonces ya no. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo con este ejemplo que menciona Pablo. En el contexto de este pasaje, Pablo está tratando una situación que a menudo se presentaba en esa época con la iglesia de Corinto. En aquella época los cultos paganos, cultos a ídolos y a dioses paganos, se ofrecía carne para quemarla en los altares paganos. Entonces aquellas personas llevaban su carne, su animal, y decía: venga, yo traigo este animal a ofrecerlo a X o Y Dios. Y los sacerdotes de esa época pues tomaban el animal, lo quemaban, lo cocinaban, y quedaba la carne cocinada. Y era una carne que a veces los sacerdotes tomaban lo que fuera para ellos, y había algo que se llamaban las carnicerías del templo, ¿sí? Entonces la carne que los sacerdotes no comían y que quedaba cocinada y para comer,
Entonces se vendía en esas carnicerías del templo a menor precio, porque pues, los sacerdotes la recibían gratis y necesitaban venderla rápido porque ya estaba cocinada, entonces se vendía a precios muy económicos. Entonces, culturalmente, si tú querías carne barata, tenías que ir a la carnicería del templo a comprar carne cocinada, pero era carne que había sido sacrificada a los ídolos, que había sido usada para ofrecérsela a X o Y Dios. Entonces, eso, a medida que la iglesia crecía en Corinto, pues generaba una discusión, generaba una especie de división en parte y diferentes controversias en qué hacer con eso. ¿Es lícito comer de esa carne? Se preguntaban los hermanos de aquella época. Pero si fue ofrecida a un ídolo, entonces eso quiere decir que si yo lo como puede que esté consumiendo algo pecaminoso. Otros hermanos decían, no, eso es simplemente un pedazo de carne, entonces podemos comerlo y no hay problema. Entonces se presentaba ese problema moral, mismo problema moral que tenemos nosotros con cientos de cosas que la Biblia no condena, pero tampoco nos anima a hacerlas, ¿verdad? El ver televisión, por ejemplo, también ha sido todo un dilema la cuestión de los tatuajes, el consumo de alcohol, las diferentes cosas que no tenemos una respuesta clara en la palabra. ¿Qué hacemos con ello? Ese mismo dilema se presentaba en aquella época y los cristianos, que eran un poco más maduros, que llevaban un tiempo mayor en la palabra y habían crecido espiritualmente en su carrera, pues comprendían que esa carne era simplemente un pedazo de carne y comprendían que un ídolo no es nada, ¿sí? Solo hay un Dios verdadero que es nuestro Señor. Cualquier otra cosa pues es una invención humana y una cuestión que no tiene nada que ver. Y ese pedazo de carne pues lo consumían, pero había la posibilidad de que algún otro hermano se ofendiera por ese cargo de conciencia que presentaba eso. Con ese contexto ya entendemos mejor todo lo que estaba Pablo hablando acá. Y lo podemos traer a nosotros, a lo que Pablo finalmente menciona en los últimos versículos, en los cuales podemos permitirnos o prohibirnos de algunas cosas con tal de que todo sea para edificación nuestra y no solo nuestra, sino de nosotros como iglesia. Tú en tu carrera cristiana no debes procurar solamente que te vaya bien a ti en tu carrera cristiana, en tu correr, en tu escalar, en tu andar con Cristo, sino que debes procurar que tus hermanos, que nosotros como iglesia, asimismo, corramos y crezcamos y seamos edificados como iglesia. Esta palabra edificar significa en el griego construir, ¿sí? O levantar. Levantamos la casa, se utilizaba mucho para eso, como hoy en día la construcción. Edificamos una casa, edificamos nuestra vida espiritual, no solo como individuos, sino como conjunto. Entonces, muy bien, vamos ahora sí a ver con este mensaje cómo debemos responder y cómo debemos evitar los extremos que puedan surgir en estos dilemas morales y en las prácticas que llamaremos áreas grises para que sea claro, y son prácticas que algunas veces no sabemos cómo responder. El título para el mensaje del día de hoy, lo tiene en su hoja, es Libertades y límites del creyente maduro. Libertades y límites del creyente maduro. También tenemos nuestra idea principal, que nos ayuda a entender y a retener lo que nos quiere decir el mensaje, que dice de la siguiente manera: el creyente maduro corre la carrera de la fe analizando qué cosas permite, limita o abstiene con el fin de ser ejemplo para sus hermanos y un instrumento de honra a Dios. Eso es lo que vamos a ver, qué cosas debemos limitar, permitir o de lleno abstener para que nuestra carrera en la fe, nuestro andar como iglesia, como hijos de Dios, sea beneficioso, sea edificante. Bien, vamos entonces a nuestro primer punto, escríbalo ahí por favor, vamos a ver la mentira del legalismo. La mentira del legalismo. Este es un extremo en el cual, cuando no somos juiciosos en hacer un análisis de lo que la palabra quiere que nosotros hagamos con nuestras prácticas, con nuestras actividades, con nuestros gustos, con nuestros pasatiempos, con aquellas cosas, nuevamente, que la palabra no condena ni llama a hacer. Entonces, vamos a ver primero el extremo del cual debemos cuidarnos, que es el legalismo. Algo que le ha hecho daño a la iglesia, incluso desde los tiempos de Jesús. Ustedes, cuando hemos compartido la palabra, pues vemos en el
en los evangelios, cuando Jesús discutía con aquellos fariseos, con aquellos hipócritas, con aquellas personas que pensaban que una relación personal y profunda con Dios por sí sola no es suficiente, sino que es mi relación con Dios más algunas cosas que yo le pueda sumar y algunas cosas que me hagan ver más espiritual, que me hagan ver mejor delante de Dios. Los fariseos habían añadido reglas, requisitos y tenían un régimen en el desempeño de los deberes, de las ceremonias que practicaban, de las cosas que comían o bebían y que consideraban como esenciales para ser alguien espiritual, para ser alguien bueno delante de Dios. Eso ha existido desde siempre, ¿sí? Y es un mal que sigue dañando tristemente a la iglesia de hoy en día. Reglas sobre qué comer, sobre qué beber, sobre la vestimenta, sobre la apariencia, sobre los rituales religiosos, sobre etcétera, qué haces con tu tiempo libre, qué miras, qué no miras, qué películas ves, qué películas no ves, en qué tienes en tus redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver un ejemplo de lo que sucedía, ahora ya no con Jesús, sino con el apóstol Pablo. Vamos a 1 de Timoteo, versículos 3 al 5. 1 de Timoteo, versículos 3 al 5. Mientras lo termine de buscar, le doy el contexto. Está Pablo escribiéndole a Timoteo, que era prácticamente el pastor o el encargado de pastorear la iglesia en Éfeso. Y Pablo le menciona lo siguiente. Versículo 3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Eso es claro, mis hermanos. Ahí nos está dando Pablo, o con el ejemplo de Timoteo, cuál debe ser o qué debemos procurar. Tristemente, la iglesia de Éfeso se había llenado de legalismo, del peligro del legalismo, y Pablo mandó a Timoteo para que lograra curar esa enfermedad y para que corrigiera, como lo dice ahí, diferente doctrina, fábulas, genealogías interminables, cosas que no eran necesarias para la fe, cosas que más bien lo que generaban era división. Genealogías interminables quería decir que si tú pertenecías a un linaje judío, pues eras más espiritual que el resto de tus hermanos. O si pertenecías a un linaje gentil, pues ahí ya no eras tan buen cristiano. Eso no era necesario para la fe. Pablo lo sabía y por eso envía a Timoteo. Fábulas y cualquier otra cosa que la palabra no nos anime a hacer. Y fijémonos en el versículo 5 nuevamente. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y de fe no fingida. Ahí están prácticamente los tres antídotos para curar esta enfermedad del legalismo. No son antídotos externos, sino que son antídotos internos. ¿Dónde está tu conciencia? Pues internamente. ¿Dónde está tu buen corazón? Internamente. ¿Dónde está tu fe? Internamente, ¿verdad? No es algo externo que debamos hacer, sino es algo interno que debemos buscar que el Señor, más allá de cambiar nuestra dieta o cualquier otra cosa externa a nosotros, cambie primeramente lo que hay dentro de nosotros. Un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Cuando miramos esto y evaluamos, porque este mensaje también es para que tú y yo evaluemos, si tenemos estas cosas, podemos decir, no estoy cayendo en este extremo legalista. Porque tristemente muchas iglesias evangélicas, la seguridad de la salvación a veces se suele mencionar que depende de las prácticas que tú hagas en vez de un Salvador todopoderoso. Nosotros pues no nos cansamos de decir que la fe y la salvación únicamente están en Cristo, ¿verdad? Pero el legalismo tiende a disminuir eso, a decir, no, Cristo ya no es tan necesario, sino más bien lo que yo haga. Mi régimen, mi espiritualidad basada en el desempeño, en el externo desempeño, en vez de un amor interno por Cristo, en vez del odio al pecado, en vez de un corazón dedicado a la obediencia. Obviamente la lectura de la Biblia, la oración y el compañerismo de los creyentes pueden ser manifestaciones de una verdadera conversión y de un corazón o de una vida no legalista. Entonces, evalúa esas cosas, qué es lo que más estás buscando hacer, mis hermanos.
Fíjense en esto para que ustedes me puedan entender. Dios te mira a ti como un buen creyente cuando tú interiormente, en tu fe, tu corazón es limpio y amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Más que, por ejemplo, por cuántas veces asistes a la iglesia. Asistir a la iglesia es bueno. ¿Estamos todos de acuerdo? Amén, sí. Pero no es el principal objetivo para ser alguien espiritual delante del Señor. Más bien, que es lo que amamos al Señor, lo que está adentro. No quiere decir, no es una excusa para que no congregarnos y tratar este tiempo como cualquier cosa. No, es importante y la Biblia nos llama, eso sí es claro, a congregarnos porque nos edifica. Pero delante del Señor, lo que te hace un buen hijo, una buena hija, no es cuán espiritual aparente ser, cuántos domingos, si los 52 domingos del año asististe a la iglesia, si no se basa en cuántas veces oras o en cuántas veces lees la Biblia, por ejemplo. Vuelvo a lo mismo, no caigamos en el otro extremo, que es pensar que esas cosas no son importantes. Por ejemplo, el pastor Eduardo hace unos mensajes nos comentaba de una práctica que suele surgir cuando nos planeamos para inicio de año decir, voy a leerme la Biblia completa, de pasta a pasta, leerme todos los libros de la Biblia. ¿Eso es bueno? Pues claro que es bueno, porque estamos leyendo la palabra del Señor, pero eso no me va a hacer alguien espiritual delante del Señor. ¿Por qué? Porque de nada me sirve leer la palabra de pasta a pasta si yo no la estoy interiorizando, si yo no la estoy viviendo, si yo no estoy con ella amando más al Señor. Eso es algo que debe quedar claro, mis hermanos, y muchas veces esa es la trampa del legalismo, que se basa en cosas que son buenas, pero las convierte en un régimen y va reemplazando la suficiencia de nuestro Señor y Salvador, la suficiencia de la dirección del Espíritu Santo, la suficiencia de la carrera de la fe sostenida por Dios, y la reemplaza por nuestras obras, la reemplaza por lo bueno que yo pueda hacer, por lo fuerte que yo ore, por las veces que asista a los servicios, porque eso me hace una buena persona. Esa es la mentira, esa es la trampa del legalismo y debemos tener mucho cuidado. Ahí mismo en 1 Timoteo, donde estábamos en el capítulo 1, ahora por favor vaya al capítulo 4 y vamos a leer versículos 2 y 3. Dice de la siguiente manera, le está hablando a Timoteo del mismo mal del legalismo. Versículos 2 y 3 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El mismo error que vivía Timoteo lo estamos viviendo hoy en día, cuando pensamos que son otras cosas las que nos hacen parecer más espirituales. Por ejemplo, en el caso de Timoteo decía que abstenerse de casarse, ¿sí? En aquella época pensaban que judíos no se podían mezclar con gentiles porque dejabas de ser espiritual, porque perdías el linaje de Abraham que te hacía tan espiritual, que te hacía tan buen judío, que te hacía tan buena persona delante de Dios. O prohibían comer algunas cosas, los mismos judaizantes. Hoy en día esto mismo se puede ver en algunas sectas, como por ejemplo la iglesia adventista, que son conocidos principalmente por eso. Que si tú no guardas el sábado, estás pecando. Que si no te vistes con falda, si eres mujer, estás pecando. Si no mantienes la dieta similar a la dieta judía, absteniéndote de comer cerdo o algunas otras grasas, estás pecando. Estás pecando, estás pecando, estás pecando. Eso no tiene nada que ver para que nosotros podamos ser creyentes, hijos genuinos del Señor. ¿Queda claro, mis hermanos? Entonces, volvemos a lo mismo. No caer en el extremo del legalismo, sino más bien mirar qué cosas son las necesarias que la Biblia manda para que seamos buenos creyentes, para que crezcamos y nos seamos edificados como iglesia. Vamos entonces a ver nuestro siguiente punto. No solo basta con tener cuidado del extremo del legalismo, sino punto 2, vamos a cuidarnos del engaño del libertinaje. Volvamos entonces a leer nuestra idea principal. Dice, el creyente maduro corre la carrera de la fe analizando qué cosas permite, limita o abstiene con el fin de ser ejemplo para sus hermanos y un instrumento de honra a Dios. Ese es nuestro objetivo. Nos cuidamos del legalismo para honrar a Dios y ser ejemplo a nuestros hermanos. Nos cuidamos del libertinaje para honrar a Dios y ser ejemplo a nuestros hermanos. Entonces, así como es peligroso
y de muy mal provecho someternos a un régimen legalista pensando que con ello agradaremos al Señor. De igual manera, caer en el otro extremo, en el que reemplazamos la libertad que tenemos en Cristo por un libertinaje personal, encubriendo en el nombre de la verdad, en el nombre de la libertad, nuestros deseos carnales e intenciones pecaminosas. Así como es hipócrita pensar que nuestras obras y actividades religiosas nos consiguen una buena posición delante de Dios en el legalismo, de igual manera es hipócrita pensar que encubrir nuestro pecado pensando que todo lo que hagamos, todo lo que nos satisfaga, todo lo que nos satisface, todo lo que nos genera placer, o lo que yo pienso que es bueno, va a ser beneficioso para mi carrera espiritual. Es malo ser un cristiano legalista, pero también es malo ser un cristiano libertino. Prácticamente la principal excusa que utilizan las personas para dar rienda suelta a sus placeres, a lo que ellos opinan, a lo que ellos consideran que es mejor, es, si no es pecado, entonces, ¿qué tiene de malo? Lo hemos oído y muchas veces es difícil tratar con una persona así. Cuando tú te acercas a un hermano y le dices, oye, mira, he visto que esto tal vez no sea lo mejor para ti, esto tal vez no te convenga, y aquella persona responde con una piedra en la mano diciendo, no, pero si eso no es pecado, ¿eso qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que yo escuche este tipo de música? ¿Qué tiene de malo que yo me llene la cabeza de series, de películas o de cualquier otra cosa? ¿Qué tiene de malo que yo haga esto o aquello o aquello? ¿Qué tiene de malo si eso no es pecado? ¿Ver películas es pecado? Pues claro que no. ¿Qué tiene de malo entonces? ¿Qué tiene de malo hacer esto o aquello? Y con esa actitud estamos propiciando una vida libertina. Estamos propiciando ser cristianos libertinos. Pero algo que debemos comprender y que es sumamente importante, mucha atención a esto, mis hermanos, es que no debemos permitir y adoptar simplemente las cosas simplemente por el hecho de que no sean pecado. Vuelvo y lo repito, tú no puedes edificar tu vida, tú no puedes llenar tu vida con cosas simplemente porque no sean pecado. Algo que no es pecado, que está en un punto medio, puede convertirse en una bendición, puede convertirse en una maldición dependiendo del uso que le demos. Y no podemos llenarnos de esas cosas. ¿A qué nos llama la Biblia que nos llenemos? Que nos llenemos del Espíritu Santo, que nos llenemos de las buenas obras que glorifican a Dios, que nos llenemos de la adoración de Dios, cosas que sabemos que sí o sí son buenas. Sí o sí el Señor las manda. Sí o sí son de provecho para nosotros. De esas cosas es que nos llenamos. No nos debemos llenar de leyes ceremoniales en el legalismo, pero tampoco nos llenemos de cualquier cosa que parezca buena en el libertinaje. Sí es claro lo que estoy mencionando, mis hermanos, eso es fundamental. Ese principio se aplica a todo, mis hermanos, a cualquier cosa que tú estés evaluando en tu vida. Piensa en tu vida, en el tiempo que le dedicas a ciertas cosas que no son pecado, al entretenimiento que ves, que escuchas, que buscas. ¿Qué tanto tiempo le dedicas a eso? A las diferentes cosas que pueden ser una herramienta, pero que las terminamos convirtiendo en una maldición, y lo vamos a ver más adelante. No podemos usar la libertad en Cristo como una licencia para pecar. Ese es un error tremendo. Pensar que porque somos salvos, porque Dios nos ha dado libertad, entonces yo puedo hacer lo que quiera porque el Señor pues me ha dado la libertad. No hay que dar rienda suelta a nuestra satisfacción, porque el principio que estamos viendo aquí en 1 Corintios 10:23, volvámoslo a leer, busquémoslo, 1 Corintios 10:23, en el que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Versículo 24 es el que quiero que miremos. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De otro. Cuando tú tienes una actitud libertina, estás dando rienda suelta a tu propio bien. Y la palabra nos llama a que más bien busquemos el bien en conjunto, el bien como iglesia. También, busquémoslo por favor, está Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Otro versículo que nos da luz con respecto a este tema. Dice de la siguiente manera, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como ¿qué? Como siervos de Dios. Eso es algo muy importante, mis hermanos, que mencione esa palabra, siervos de Dios. Los que utilizan la libertad para dar rienda suelta o como pretexto para hacer lo malo, pues esos que son hipócritas, libertinos, descarriados, prácticamente carnales, ¿sí? Pero Pedro
voltea la moneda, por así decirlo, muestra la otra cara, y nos llama a ser como siervos de Dios. Esa frase siervos de Dios no está ahí porque sí. La palabra siervos nos da el indicativo de que nuestra principal prioridad es el Señor, y lo que tiene valor para nuestro Señor es lo que debe tener valor para nosotros. Debe ser lo que también nosotros debamos buscar. No hay que ser superficiales y permitir cualquier cosa en nuestras vidas, mis hermanos, sino que busquemos lo que el Señor quiere que busquemos. Busquemos lo que para el Señor tiene valor. Esta palabra siervos, lo menciono esto porque va a ser importante para nuestro siguiente punto. Esta palabra siervos, que normalmente es traducida como siervos, ha generado un pequeño debate en las sociedades cristianas que traducen la Biblia. Esta palabra siervos viene de la palabra griega que se llama doulos y que puede significar esclavo o siervo. Depende de un contexto específico para saber si está hablando de un esclavo o si está hablando de un siervo. Por ejemplo, en la parábola de los talentos, en la que el Señor llama a sus siervos, ¿sí? Pero esa palabra también puede ser reemplazada por llama a sus esclavos, a su pertenencia, a su propiedad. Eso es algo interesante. ¿Y por qué lo menciono? Porque a veces la palabra siervos puede ser confundida como alguien que presta un favor, ¿sí? O alguien que trabaja por un sueldo. Eso puede a veces tratarse. Pero cuando entendemos esta palabra y nos vemos a nosotros mismos como esclavos del Señor, pues ahí comprendemos cuál es nuestra posición. Amén, somos hijos de Dios, somos amados, somos ovejas, nos comparan con ovejas, con hijos, con nuestro Dios que es el Rey. A nosotros se nos compara con hermanos de Cristo. Eso está bien, claro que sí, pero no debemos olvidar que también se nos compara con esclavos, con pertenencia, propiedad del Señor. Y un esclavo, desde que se levanta hasta que anochece, piensa en todo momento en su Señor, en satisfacer su Señor, en las necesidades de su Señor, en lo que el Señor quiere. Es difícil de digerir para nosotros, pero es algo que debemos hacer. Cuando dice, somos siervos de Dios y somos esclavos de Dios, no tenemos que utilizar la libertad para hacer cualquier cosa, sino que utilizamos nuestra libertad, libertad del pecado, para que ahora seamos siervos, seamos esclavos, seamos propiedad del Señor, y con ello examinemos qué cosas quiere el Señor que yo permita, que yo limite, o que yo restrinja, o me abstenga de ellas. Vaya pensando cada uno en aquellas cosas. Estoy seguro que está pensando en diferentes cosas que usted puede considerar como ese punto medio, esas áreas grises. Que tu Señor, que mi Señor, cuando nos acercamos a ella, veamos qué es lo que debemos hacer, qué es lo que realmente tiene valor para ello, para nuestro Señor. Estoy siendo claro, mis hermanos, están dando a entender todos los puntos, porque es un tema que nuevamente no queremos caer ni en un extremo del legalismo, ni en el extremo del libertinaje. Pero no solo ello, no solo esos dos extremos. Algo de lo que también tenemos que cuidarnos, vayamos a nuestro punto 3, es la esclavitud insidiosa. Volvemos a leer nuestra idea principal. El creyente maduro corre la carrera de la fe analizando qué cosas permite, limita o abstiene, con el fin de ser ejemplo para sus hermanos y un instrumento de honra a Dios. Muy bien, en esta esclavitud insidiosa, esa palabra insidiosa es interesante y tiene un significado interesante. Es algo que es sutil, pero malicioso. Es algo que actúa o se propaga de forma muy discreta, pero que es mortal, que es algo que nos llega a hacer mucho daño. Se usa también en la medicina para calificar algunas enfermedades, como por ejemplo el cáncer, ¿sí? Que es insidiosa en el sentido de que es algo pequeño, es algo pocas veces difícil de detectar, pero que progresivamente se convierte en algo mortal, en algo que progresivamente nos lleva, en nuestro caso espiritual, a la esclavitud. Es algo que debemos analizar muy bien. Al igual que una enfermedad que lenta y discretamente se propaga en nuestro cuerpo, cuando no somos atentos a mirar, a observar, a analizar las conductas, las actividades, los gustos, el entretenimiento y demás cuestiones personales en esas áreas grises, que no son ni pecado ni tampoco se nos llama a hacerlas de parte de la palabra, somos conducidos lentamente a una esclavitud pecaminosa de algo que no es pecado en sí mismo. Puedes convertir a tu familia en un ídolo.
Puedes convertir a tu trabajo en un Dios. Puedes convertir al dinero en lo principal en tu vida. ¿Esas cosas son malas? Para nada. La familia es buena, el trabajo es bueno, el dinero es una herramienta, pero cuando no somos juiciosos en hacer este examen, podemos caer en uno de esos dos extremos, o puede que esas cosas que no son pecado en sí mismas se conviertan en algo pecaminoso. Cuando tú tratas, vuelvo a lo mismo, al entretenimiento, a tu familia, a ti mismo, ¿sí?, como algo superior, como algo a lo cual darle todo tu tiempo, a lo cual darle toda tu atención, lo estás convirtiendo en un ídolo, lo estás convirtiendo en un Dios. Insidiosamente, progresivamente, sutilmente, de algo pequeño, termina siendo una esclavitud muy grande. Vamos a otro pasaje que es paralelo a lo que estamos viendo, es 1 Corintios 6:12. Búsquelo ahí, por favor. Estábamos en el capítulo 10, pero ahora busque el capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12. Es Pablo el que vuelve a escribir, es Pablo el que vuelve a decir prácticamente lo mismo. Leámoslo juntos. Versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No me dejaré dominar de ninguna. En paralelo, volvamos ahora a 1 Corintios 10 y el versículo 23. Rápidamente ahí, más adelante dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Es la misma frase que está utilizando Pablo en el capítulo 6, en el capítulo 10, pero volvamos a la del capítulo 6, en la que menciona esa añadidura, en la que les dice: no me dejaré dominar de ninguno. En el capítulo 10 menciona que no edifican, y en este capítulo 6 menciona que no debemos dejarnos dominar de ninguno. Entonces, son dos principios que debes aplicar en tu vida. Ver qué es lo que te edifica, mis hermanos, qué es lo que tiene valor para el Señor, qué es lo que me hace crecer como un hijo de Dios, y también ver qué cosas estoy permitiendo en mi vida que progresivamente me pueden esclavizar, progresivamente se pueden volver un obstáculo para mi carrera de fe. Reemplazo unos zapatos cómodos, unos tenis cómodos, por unas botas pesadas, reemplazo una camiseta cómoda y fresca por una chaqueta de invierno, reemplazo una banda para el sudor por un casco o algo así, que es más pesado y que nos retrasan. Ese es el peso del que estábamos hablando ahorita. El peso aparte del pecado. Despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. Del pecado sabemos cómo hacerlo, pero del peso es tu deber identificarlo. Es deber personal, pero también en conjunto como iglesia. ¿Por qué nos llama la palabra a verlo como algo también personal o algo que yo no me dejaré dominar de ello? Porque tú no puedes depender de lo que yo te diga o lo que te diga el pastor Eduardo cada 8 días aquí en el servicio, en este tiempo de la palabra. Tú no puedes depender de ello para que tú seas lo que el pastor te esté diciendo, que sabemos que predicamos la palabra, etcétera, pero tú debes hacer ese examen, tú debes investigar, tú debes analizar tu propia vida. Es tu vida, es tu entretenimiento, son tus costumbres, son tus prácticas, son tus actividades, es tu tiempo libre, es tu tiempo de trabajo, es tu tiempo con tu familia. Y tú eres el que debe analizar qué cosas que no son pecaminosas en sí se pueden convertir en algo pecaminoso, se pueden convertir en una carga para ti, en algo insidioso. A eso es a lo que está llamando el apóstol, a tener un cuidado radical y minucioso de las cosas no morales, algo que no representa un dilema moral, pero que las está exponiendo para que tengamos cuidado de ellas. Esto no es un invento de Pablo, eso no se lo inventó el apóstol Pablo, sino que es el mismo principio que compartió el propio Señor Jesús. Busquemos el Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 5, versículos 29 al 30. 29 y 30. Dice de la siguiente manera, es un versículo popular también. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Por simple lógica sabemos que el Señor no está hablando en un sentido literal, ¿verdad?
porque tenemos solamente dos ojos, y si en la semana llegamos a pecar viendo algo que no debíamos, al otro domingo llego con un solo ojo, con una sola mano, con una sola pierna, etcétera, etcétera, y es algo ilógico. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesús y a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Es el mismo principio, es el principio de ser radical, es el principio de tener cuidado de aquellas cosas que pueden generar una esclavitud, y a veces es mejor cortarlas, sacarlas de nosotros, que finalmente esclavizarnos o condenarnos por ellas. Es importante cortar prácticas que no te están edificando. Que puede que no sean pecaminosas, pero no te están edificando en tu carrera de fe. Debes cortar con pensamientos, con palabras que salen de nuestra boca, con lo que está llenando tu mente. Es mejor cortarlas, sacarlas de ti, que eso te conduzca a apartarte del Señor. Eso es a lo que quiere llamar el Señor Jesús, ser radicales. Es bueno cortar con amistades, por ejemplo, que puedan ser un estorbo en nuestra carrera de fe. Cuando tú hablas con alguien y es alguien que sus palabras, sus conversaciones, su forma de actuar no te está edificando y más bien te está llevando a comportarte como alguien cualquiera del mundo, es algo que se debe cortar, ¿sí? No es simplemente, no es otro extremo al que podemos encapsularnos en una burbuja cristiana y no interactuar con nadie, no interactuar con nada porque todo es pecaminoso. No. A lo que quiere Jesús y el Señor Jesús y el apóstol Pablo es que podamos ser radicales en cortar esas cosas, acabarlas, limitarlas y abstenernos de ellas a tiempo, antes de que sea una carga para nosotros. En el contexto específico, Pablo habla en el capítulo 6, cuando leímos que yo no me dejaré dominar por ellas, por nada, sobre el cuidado del cuerpo, y estaba hablando específicamente de la inmoralidad sexual, un pecado que es altamente esclavizante. Eso es lo que sucedía en el capítulo 6 de Primera de Corintios. Está hablando Pablo de ese pecado, pero lo podemos aplicar para cualquier otra área de nuestra vida. Tener atención y mirar, mis hermanos, con qué estamos llenando con qué nos estamos cargando en nuestra carrera cristiana y que debamos cortarlo a tiempo. Este capítulo 6, volvamos a leerlo, el versículo 6:12. Primera de Corintios 6:12. Volvemos a repetirlo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Algo lícito es que te está permitido, ¿sí? Eso es algo que lo sabemos. El pecado no nos es lícito a nosotros, ¿verdad? Se nos prohíbe, de hecho, en la palabra. Pero aquellas cosas que son lícitas te son permitidas. Eres libre para disfrutar de entretenimiento, eres libre para disfrutar del tiempo libre, eres libre para comer, para consumir diferentes cosas, pero, hay un pero, no debes permitir que ninguna de ellas te domine. ¿Y cómo sabemos cuando algo se está convirtiendo potencialmente en algo que nos domine? Cuando nos estamos exponiendo mucho a ellas y cuando estamos prácticamente reemplazando aquellas cosas por lo que realmente nos edifica. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Y si nos seguimos leyendo el capítulo 6, nos vamos a encontrar con el versículo 19, que también es conocido, que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y que tenéis de Dios y que no sois vuestros? No sois vuestros. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no te perteneces a ti mismo, yo no me pertenezco a mí mismo. Volvemos al concepto de ser esclavos de Dios. Nuestra vida entera le pertenece al Señor y todas nuestras preocupaciones, intereses, gustos deben girar en torno a ¿qué? A lo que quiere nuestro Señor. Bien, mis hermanos, entonces, cuando llegamos a este punto en el que nos cuidamos, repasemos lo que hemos visto. En primer lugar, cuidarnos de la mentira del legalismo, cuidarnos de un régimen que no está en las Escrituras y que son más bien una imposición de normas que buscan, entre comillas, hacerte más espiritual, pero no lo van a hacer. No solo debemos cuidarnos del legalismo, no solo debemos cuidarnos del libertinaje, en el cual cualquier cosa que hagamos está bien, y cualquier cosa con la que llenemos nuestras mentes, nuestras vidas, va a estar bien. Debemos cuidarnos de ambos extremos, porque nos conduce al punto 3, a una esclavitud insidiosa, en la que cosas pequeñas progresivamente se vuelven en una carga, en una esclavitud, en algo que nos domina y lentamente nos aparta de lo que edifica y nos aparta de lo que el Señor
quiere para nosotros. A este punto, en el que tú estás evaluando las cosas en las que debes corregir, limitar, permitir o restringir de lleno, pues puede surgir como la decepción de decir, bueno, entonces no puedo hacer nada, no puedo entretenerme viendo televisión porque me voy a exponer al pecado y va a ser algo malo para mí, no puedo tener amistades porque entonces van a ser malas para mí si no son creyentes, no puedo utilizar el celular porque entonces va a ser malo para mí, llenarme con X o Y contenido que haya ahí. No es malo para mí hacer X o Y cosa, porque es malo y volvemos a lo mismo. No es encerrarnos en una burbuja de moralismo, no ser legalistas, sino más bien, para nuestro punto 4, escríbalo ahí, evaluar lo que nos conviene. Siempre, mi hermano, mi hermana, que tú te encuentres con un área gris en tu vida en la que sabes que es lícito disfrutarla, consumirla, vivirla, experimentarla, es lícito, es permitido, pero tú quieras saber si te conviene o no, debes preguntarte a ti mismo y preguntar a la palabra de Dios. Nuestro punto A, escríbalo ahí. ¿Es necesario? Es una pregunta, ¿es necesario? Vamos a evaluar lo que nos conviene y lo primero que debemos hacer es ¿necesario? Describirlo. ¿Es necesario esto? Esto si se trata de un objeto, de una afición, de una actividad, de un entretenimiento, ¿es beneficioso para mí? ¿O se trata de un exceso de equipaje en mi carrera de la fe? Esto que voy a hacer, esto que voy a ver, esto que voy a escuchar, etcétera, ¿es beneficioso para mí? ¿Es necesario? Y creo que nomás con esa pregunta ya muchas cosas no pasan el filtro, ¿verdad? Muchas cosas no son necesarias. Por ejemplo, simplemente como un ejemplo, volviendo a este tema de los tatuajes, ¿sí? Muchas personas, como no ven un mandamiento directo en la palabra que diga no te tatúes, entonces dicen, no, está permitido, y llegan a un extremo libertino. Pero cuando nos preguntamos, ¿es necesario? ¿Eso me edifica, me conviene, mis hermanos? Y ahí creo que ya no pasa el filtro, ¿verdad? Tampoco caer en el extremo legalista en el que buscamos cualquier versículo para justificar que no debemos tatuarnos. Por ejemplo, hay uno que utilizan mucho en Levítico, que no hacerse marcas en la piel, que eran cuestiones que se hacían pueblos paganos de aquella época. No debes hacerte marcas en la piel, pero tatuaje. Y no es tanto ese sentido, sino que más bien evaluemos con una conciencia limpia y mirando realmente si eso tiene algún valor. ¿Sí? Entonces si me puedo tatuar un versículo de la Biblia, eso es más espiritual que tatuarse una figura o algún color, ¿sí? Tatuarse un versículo, tatuarse una cruz, o tatuarse un Jesús con las manos abiertas, eso es más espiritual, ¿verdad? Pero es realmente necesario. Hay una frase del pastor Paul Washer que dice que el Señor no quiere que te tatúes su palabra en el brazo, sino que quiere que te la tatúes en tu corazón, en tu interior, mi hermano, mi hermana. Entonces, en ese ejemplo, o en cualquier otra cosa, es necesario, me conviene, y ahí nos damos cuenta de que no lo va a hacer, y que puede más bien convertirse en algo que nos estorbe, o que no sea de ejemplo para nosotros como iglesia. No pienses solamente en ti, sino que pensemos como iglesia. Bueno, ya sabemos el bulto, los equipaje extra que debemos liberarnos. El pueblo de Dios debe correr la carrera de la fe, dispuesta a ir con la suficiente carga necesaria, con lo que realmente necesitamos. Ni mucho, ni poco. Ni mucho equipaje, ni ir ligeros de equipaje. Imagínate correr una maratón descalzo. A los 100 metros creo que ya varios tendríamos llagas en los pies, ¿verdad? Y mucho más, a 1 kilómetro. Entonces siempre debes mirar las cosas que realmente son necesarias para tu carrera de la fe. Unos zapatos cómodos, una ropa cómoda, etcétera, etcétera. O lo que realmente, trayéndolo a nuestra vida espiritual, es necesario para nuestra carrera de la fe, una actitud sobria, pensamientos que sean santos, actividades que puede que sean entretenimiento, pero que no te conduzcan a hacer algo indebido. Vamos al siguiente punto, punto B. Para evaluar lo que nos conviene, debemos preguntarnos si es edificante. ¿Es edificante? Lo hemos estado mencionando todo este tiempo. ¿Es edificante? Volvemos al mismo
al mismo tema. No pienses solamente si es edificante para ti, sino piensa si es edificante para ti y para tus hermanos como iglesia. Vamos un segundo a 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 23. Es un pasaje que nos ayuda a entenderlo mejor. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. No todo me edifica. Versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Volviendo al contexto de este pasaje que lo comentaba al inicio, la situación podemos pensarla. Imagínate que estás tú, que eres un creyente maduro, y tal vez una persona que se acabó de convertir hace un par de días y no es un creyente tan maduro. Entonces van a consumir esta carne de la que estábamos hablando, una carne que fue quemada para un dios o un ídolo pagano. Tú, como un creyente maduro, sabes que eso no tiene ningún problema, es simplemente un pedazo de carne cocinada, un ídolo no es nada, solo hay un Dios verdadero, etcétera, etcétera. Pero lo menciona Pablo, sigamos leyéndolo. Ahí vamos al versículo, leamos del versículo 25. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Hasta ahí sabemos que en el caso de la carne no habría ningún problema en consumirlo, porque un ídolo no es nada, es simplemente un pedazo de carne, no debe ser una carga de conciencia para nosotros. Pero lo que menciona Pablo a partir del versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Versículo 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pablo no se está contradiciendo. Lo que nos llama es a tener una actitud prudente en la que debamos buscar el beneficio de iglesia. Si tú eres un creyente maduro y sabes que puedes consumir ese pedazo de carne del que estábamos hablando, pero para un creyente no tan maduro como tú lo eres, sí puede presentar un cargo de conciencia, un dilema moral. Tú, como creyente maduro, te debes abstener de ello. Un ejemplo práctico para nuestro día de hoy, el consumo de alcohol. Como un creyente maduro, ¿sí? Tú sabes cuándo tomar una copa de vino, por ejemplo. Sabes que eso no es un problema, no te vas a volver alcohólico, etcétera, etcétera. No es un problema y sabes que es algo que no te va a dominar. Potencialmente puede hacerlo, puede conducirnos al alcoholismo, pero sabes que tú eres maduro para, una copa de vino a la semana o algo que no represente tanta carga, esa esclavitud. Pero ahora imagínate que si tú estás con un hermano que no es tan maduro en la fe, alguien que sabe que el consumo de alcohol puede ser perjudicial para la salud, como lo dice el anuncio, ¿verdad? Si ese hermano tiene un dilema en su conciencia por el consumo de alcohol, aunque para ti sea permitido y no sea un problema, tú te debes restringir de hacerlo en consideración por el hermano que está haciendo, hasta ahora está empezando a correr esa carrera de la fe. Si estoy siendo claro, mis hermanos, es lo que debemos hacer y eso es a lo que Pablo nos llama, a pensar en el uno en el otro. La forma de vestir, mismo, ¿sí? Por consideración, yo podría estar aquí predicando en chanclas y pantalonetas, ¿verdad? Estaría predicando el mismo mensaje, la misma palabra de Dios. Por respeto y consideración a la iglesia como tal, pues lo hago de una forma que sea acorde, que muestre respeto por este lugar. Hay un ejemplo interesante y es una historia que me llama la atención. Es un pastor de apellido White que era estadounidense, él vivió en el 1800 e inicios del 1900. Era un pastor de una congregación en Estados Unidos y él fue criado con padres que eran sastres y diseñadores. Entonces siempre se le inculcó el vestirse bien. Siempre vestía su traje, su corbata, incluso para estar en casa o para estar fuera, siempre permanecía con una vestimenta intachable. Este pastor White, pues permanecía en su iglesia en Estados Unidos, pero se le presentó la oportunidad de evangelizar a hacer unas misiones en una zona rural de Sierra Leona, en África. ¿Sí? Entonces, el pastor White, claro, deseó
realizar esas misiones y dedicarse a las misiones, etc. Y él dice que empacó su maleta, preparó todas las cosas, etc. y se fue a Sierra Leona y llegó a África. Entonces, cuando llegó a África, notó que la gente lo miraba extraño. Cuando llegó al lugar donde iba a predicar el Evangelio y a la comunidad rural en la que iba a estar, se dio cuenta de que las personas también lo miraban raro. Y él no entendía por qué, hasta que abrió la maleta en la que había empacado las cosas de llevar. ¿Qué había llevado el pastor White? Sus trajes, sus corbatas, sus chalecos, sus moños, los mejores zapatos charolados a una comunidad rural africana en la que las personas no tenían zapatos, en la que andaban descalzos, en la que muy poca ropa utilizaban debido a su pobreza. ¿Era pecado que al pastor White le gustara vestirse bien? No, ¿verdad? ¿Era pecado que hubiera empacado esas cosas en su maleta? Tampoco. Pero era un estorbo para predicar el Evangelio en una comunidad como esa, ¿sí? Porque podría generar la impresión incorrecta a personas que de lleno eran no creyentes, a que viene un yanqui ricachón a hablarnos a nosotros y a decirnos que nos convirtamos a su Dios. El pastor White entendió eso y entendió que aunque su ropa no era el problema, que su ropa no era el pecado, sí debía abstenerse de ella, de vestir bien, elegante, perfumado, con buenos zapatos, para ganar esas vidas para Cristo. Y debía empezar a usar la ropa que utilizaban esas personas. Es claro, mis hermanos, estamos entendiendo a lo que quiero llegar. Muchas veces tú debes restringirte de conversaciones, de prácticas, de consumos, de algunas otras cosas, no porque sean malas en sí, sino porque pueden afectar a tu comunidad como iglesia. Si queremos ir a algo más pequeño que la comunidad de la iglesia, puede afectar a tu familia. Y esto va dirigido a los padres. No les enseñen a sus hijos a ser moralistas. Enséñenles a evaluar las cosas que tienen edifican, que tienen valor para el Señor, ¿sí? Porque si tu hijo o tu hija ve que tú te estás comportando de cierta manera en la que buscas de manera legalista prohibir algunas cosas para verte más espiritual, y él se va a dar cuenta, porque los niños se dan cuenta cuando sus padres están actuando de manera hipócrita. Y nosotros debemos, en el caso de los padres deben abstenerse de muchas cosas, ¿sí? Para que sus hijos sean edificados. Los creyentes deben abstenerse de muchas cosas para que sus hermanos sean edificados. Eso también es otra, por ejemplo, una mujer cristiana que viene con una ropa demasiado ajustada y es algo que de lleno no edifica, sino que más bien se vuelve un estorbo, siendo una vestimenta carnal. No quiere decir que caigamos en el extremo del legalismo, no, a partir del momento todas las mujeres con falda, sino que más bien tú debes evaluar si de pronto esto que estoy haciendo, mis prácticas, mis conversaciones, no son las que están edificando a nuestros hermanos. ¿De qué estamos hablando cuando vamos allí a tomar el tinto o una aromática? ¿Sí? Por ejemplo, otro ídolo que consume mucho es el fútbol. Y ha sucedido que cuando nos encontramos en época de fútbol, etcétera, salimos de la iglesia y lo primero que nos preguntamos o hablamos con los hermanos es: ¿viste el partido? ¿Viste cuánto van? ¿Viste cómo va X o Y jugador? ¿Sí? Eso es algo que nos edifica como iglesia, puede que nos haga compartir, que nos dé coinonía como hermanos, pero debes procurar siempre que cuando te encuentres con tus hermanos sea para edificarlos, tus conversaciones, tus prácticas, tus consejos, todo para edificar. Estoy siendo claro, mis hermanos, para que ustedes puedan entender. Por eso me detuve en este punto. Debemos evaluar que todo es lícito, pero no todo nos edifica. Debemos comprender y preguntarnos con fidelidad si cada actividad, entretenimiento, afición o diversión tendrán un efecto positivo o negativo en nuestro crecimiento espiritual. Bien, para evaluar lo que nos conviene, también necesitamos preguntarnos, punto C, ¿lo haría Cristo? ¿Tenemos suficiente de la vida de Cristo para entender qué haría el Señor o no? Es el mismo principio que los esposos tienen. Tú conoces a tu esposa o conoces a tu esposo y sabes cómo piensa, qué cosas le agradan, qué cosas no le agradan. Y si en algún momento te encuentras en una decisión en la que no está tu esposo o tu esposa, pues puedes llegar a pensar qué le gustaría o qué no le gustaría. Eso es algo que sucede cuando compartes tiempo con una persona.
que conoce sus gustos, sus prioridades, lo que le gusta, lo que no le gusta. Nosotros tenemos la palabra, y la palabra también menciona que tenemos la mente de Cristo, para pensar como Cristo, para evaluar las cosas como Cristo, para preguntarnos si esto lo permitiría o lo haría Cristo. Mire lo que menciona 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. No para que miren qué tan parecidas son sus pisadas a las de Cristo, sino para que de lleno sigan sus pisadas. En esta imagen en la que un niño sigue las pisadas de su padre en un charco de lodo, ¿sí? El padre da las pisadas y el hijo las sigue. De igual manera nosotros seguimos las pisadas de Cristo. La Biblia nos da un claro ejemplo del actuar y el ejemplo de Cristo. El creyente tiene las herramientas necesarias para pensar, evaluar y decidir como Cristo. Si podemos preguntarnos, ¿a Cristo le gusta el entretenimiento que ves? ¿A Cristo le gusta las actividades que practicas? ¿A Cristo le gustan las conversaciones que tienes? ¿A Cristo le gustan las amistades con las que gastas tiempo? Eso es aplicable a todos, jóvenes también, para que ustedes evalúen eso en sus colegios, en sus universidades. ¿Está Cristo de acuerdo? ¿Agrada a Cristo esta práctica o esto que estoy permitiendo? Eso es algo que debemos preguntarnos muy bien. Y finalmente, mis hermanos, para comprender qué es lo que nos edifica, qué es lo que nos conviene, vamos a preguntarnos si glorifica a Dios. Esto que estoy haciendo, esto que estoy permitiendo, esto que estoy limitando también, glorifica a Dios. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 10, nuestro pasaje principal, versículos 31. Dice de la siguiente manera: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mire qué interesante Pablo. Pensaríamos que en una actividad tan trivial como comer o beber algo, pues no tenemos oportunidad para glorificar a Dios. Pero la Biblia nos dice que sí. Ya que comamos, que bebamos, que hagamos cualquier otra cosa, procuremos siempre glorificar al Señor. Es bueno preguntarnos cuando hacemos algo en nuestra libertad de conciencia, si eso que voy a hacer me edifica, si construye, si fortalece en algo, si aporta en algo mi carrera cristiana, si me conviene hacerlo, o tal vez pienso que esto puede poner en riesgo a mí mismo o a otro de mis hermanos. Puede ser mal ejemplo para mis hermanos. Cuando lo hacemos podemos disfrutar de una experiencia espiritual y comprenderemos lo que es la libertad en Cristo usando todas las cosas para la gloria de Dios. Cuando tú comes o bebes, en este ejemplo, con libre conciencia, no haciendo nada oculto, no haciendo nada indebido, no haciendo nada que no sea mal ejemplo para tus hermanos, que sea algo que te edifique, que sea algo que te acerque al Señor, que sea algo que te permita disfrutar la libertad, la vida que tenemos en Cristo, estás glorificando a Dios. Glorificamos a Dios cuando nuestra prioridad de nuestras actividades, gustos, pasatiempos, intereses y demás giran en torno a crecer como creyentes y a acercarnos más al Señor. La palabra menciona aquí en el versículo 31, comiendo, bebiendo o haciendo cualquier otra cosa, glorifiquemos al Señor. Incluso si estamos haciendo algo que no sea ni bueno ni malo, cualquier actividad que quepa en esa mitad, en ese área gris, entretenimientos, etcétera, etcétera, que les he mencionado varias veces, incluso si estamos en eso, logramos glorificar al Señor cuando vivimos, actuamos, comemos y bebemos con la libertad moral de Cristo, pidiendo al Señor que nos dirija y nos proteja de no convertir nada de estas cosas en un ídolo o en una carga para nosotros. Mi hermano, mi hermana, te pregunto, cuando tú oras, tú le pides al Señor que te permita encontrar y adoptar cosas que te edifiquen. Muchas veces nuestras oraciones son sencillas. Al iniciar el día, Señor, cuídame, voy para el trabajo, permíteme que me vaya bien, etcétera, etcétera, amén. Cuida a mi familia, etcétera, etcétera. Pero tú le pides al Señor, Señor, permite que en este día pueda encontrar y adoptar cosas que me edifiquen. Permíteme que las conversaciones, lo que yo vaya a ver, lo que yo vaya a escuchar, me edifique. Le oras al Señor para que te cuide de esclavizarte de algún vicio. Le oras al Señor para decir, Señor, creo que esto se me está convirtiendo en un vicio o veo que le dedico mucho tiempo a esto. Te pido que por favor me ayudes a limitarlo o de lleno a abstenerme de ello.
¿Estás orando hacia el Señor o estamos dando oraciones vacías en las que más bien le pedimos más vicios al Señor? Señor, dame más tiempo para esto, dame más tiempo para esto, dame dinero para esto, dame energías para esto o aquello que realmente no es lo que nos convenga. Estamos orando para ser ejemplo para nuestros hermanos. Cuando tú vienes aquí a la iglesia, cuando tú hablas con un hermano, pues le pides al Señor que tus conversaciones, prácticas, sean ejemplo para ellos. Incluso en nuestro día a día, en el que puede que no estemos con un hermano, le pides al Señor que seas ejemplo para los no creyentes. Pablo lo decía en Hebreos 12:1. Volvámoslo a leer. Lo vamos a leer solo la primera parte. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado. Pero fijémonos en la primera parte, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Esa nube de testigos incluye el ejemplo que eres para tus hermanos o incluye el ejemplo que eres para los no creyentes. ¿Sí? Eso es algo interesante. Puede que tú te estés permitiendo algunas cosas, algunas diversiones, actividades o cosas que no son pecaminosas, pero estás siendo ejemplo para los no creyentes que te ven. Lo que hablas, lo que dices, lo que no le dices a un hermano, lo que no hablas aquí en el domingo, sino normalmente lo hablas con los no creyentes, estás siendo ejemplo para ellos, estás llevando a que tus conductas puedan llevar a otros a acercarse a Cristo. Eso es lo que Pablo menciona en los versículos finales de 1 de Corintios 10. Dice, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Pablo también los menciona, decía, me he hecho judío para alcanzar a los judíos, me he hecho gentil para alcanzar a los gentiles. Y es interesante que la gente lo interpreta en el sentido completamente opuesto. Dice, bueno, si Pablo se hacía gentil para alcanzar a los gentiles, eso quiere decir que para alcanzar a los jóvenes tenemos que hacer reggaetón y rap cristiano. O si yo quiero alcanzar a una pandilla, entonces tengo que tatuarme como la pandilla, hablar como la pandilla para alcanzar a la pandilla. ¿Sí? No, es completamente lo opuesto. Pablo está hablando de una vida y un amor abnegado, es la palabra. Sacrificial. Sacrificial cuando tú tienes derecho a varias cosas, a entretenimientos, a cosas que no son malas, pero las limitas o las restringes por consideración a los demás. Volvemos al ejemplo, al consumo de alcohol. ¿Sí? ¿Es permitido? Pues sí, no es pecaminoso en sí, puede convertirse en algo que sea esclavizante, pero no es pecaminoso en un grado pequeño. Pero con ello está siendo ejemplo para los que te rodean. Puede que aquí como iglesia no nos reunamos a tomar vino todos los domingos o no nos reunamos para consumir alcohol, pero cuando lo haces con personas que no son creyentes, tú que eres cristiano, tú que debes ser un creyente maduro, estás procurando ser un ejemplo para ellos. Esas cosas son las que quiero que evalúes, no que yo te lo diga y tú tengas que hacerlo, sino que tú lo evalúes, mis hermanos. Y bien, para finalizar ya, mis hermanos, nosotros hemos sido apartados para glorificar al Señor. Es nuestro objetivo en la vida, es nuestra meta, glorificar al Señor siempre. Estas actividades no están reservadas simplemente para cuando estemos en la eternidad del Señor, sino que están aquí planeadas para glorificar al Señor aquí en la tierra, para glorificarlo aquí, con nuestro día a día, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con el tiempo que invertimos, etcétera, etcétera. Son cosas que debemos utilizar siempre para glorificar al Señor. Debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Cuando tú buscas la gloria de Dios sobre todas las cosas, el Señor te va a mostrar qué cosas debes limitar. Cuando tú buscas la gloria de Dios, el Señor te va a permitir disfrutar de algunas cosas que sabes que no van a ser malas y no van a afectar a tu caminar y correr cristiano. Cuando tú buscas la gloria de Dios, el ejemplo para los hermanos y el ejemplo para los no creyentes, el Señor también te va a mostrar qué cosas debes de lleno cortar, como lo leíamos. Y debemos siempre, mis hermanos, buscar la gloria de Dios para agradarlo en todo, para glorificarlo, para andar con conciencias limpias, no con una camisa de fuerza legalista, ni tampoco con un andar libertino haciendo lo que se nos place, sino buscando la gloria de Dios con aquellas cosas que nos edifican, que nos convienen y que nos acercan más en nuestro correr cristiano. Amén, mis hermanos. Oremos entonces para finalizar.
y para darle las gracias al Señor. Cerremos ahí un segundo nuestros ojos. Gracias, amado Padre, nuestro buen Señor. Gracias por este tiempo en el que hemos compartido tu palabra. Y, Señor, en este tema tan aplicativo que podemos ver, queremos pedirte, Señor, primeramente que nos perdones si hemos de alguna u otra manera caído en uno de estos extremos que mencionamos, Señor. Si pensamos que una actitud legalista, ceremonial, Señor, si pensamos que lo que yo pueda hacer de más por el Evangelio es suficiente para darme una buena posición ante ti, Señor, perdónanos si hemos caído en ello, Señor, ayúdanos a librarnos de esta enfermedad, pero también ayúdanos a tener mucho cuidado, Señor, de aquellas cosas que permitimos, Señor, aquellas cosas que no nos edifican y que, por el contrario, puede que nos estén presentando una carga, un peso extra que no debe estar ahí en nuestro correr hacia ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a identificarlas. Ayúdanos, Señor, con una guía de tu Espíritu Santo a limitar, permitir o restringir varias cosas en nuestra vida, Señor. Amistades, gustos, entretenimientos, prácticas, diferentes cosas, Señor. Tú eres a quien queremos glorificar, a quien debemos agradar, Señor. Hacemos todo esto no para agradar a nuestros hermanos, no para agradarnos a nosotros mismos, Señor, sino para agradarte a ti, para glorificarte a ti, Señor. Que todo lo que hagamos, que en estas semanas tú nos dirijas, Señor, a mirar esas cosas, lo hagamos para tu gloria. Puede ser difícil, puede ser duro, Señor, cortar, limitar algunas cosas, o también puede ser beneficioso y gozoso permitir algunas otras y hacer todo lo que podamos hacer con libre conciencia para tu gloria. Pero permítenos en todo momento, así como tu propiedad, Señor, como esclavos tuyos que somos, que podamos darte la gloria a ti, Señor. Buscar los intereses de nuestro Señor, porque si buscamos los intereses de nuestro Señor, estamos buscando lo mejor para nosotros. Como lo dice tu palabra, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Oramos, Señor, encomendamos este resto de día en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.